Bueno, bien. Lo primero que les voy a aclarar es que, digamos, hoy vamos a hacer unos ejercicios que son bastante simples, menos el último. El último se pone un poquito más picante. Pero después vamos a hacer ejercicios relativamente sencillos. La semana que viene, la idea sería hacer algún ejercicio un poquito más heavy, un poquito más grandecito, ¿sí? Donde en algún punto confluyen las uniones iónicas y covalentes, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene y van a entender por qué les digo esto. La idea de hoy sería que hagamos ejercicios de uniones iónicas y uniones covalentes y al final de la clase podamos comparar ambos tipos de uniones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, voy a repetir exactamente los ejercicios que hice con el otro curso, ¿sí? Para que estemos eh, más o menos a la par, que es la idea que tengo siempre. Bien, vamos a empezar con una molécula que es esta. Bueno, ya empecé. Una ceja, eso, todo. Sí, totalmente. Es que esto es traicionero, te lo juro. Bien, esta molécula, ¿sí? Carbono, cloro 4. ¿Sí? Bueno, a ver si alguno sabe cómo se llama esta molécula. Si lo saben nomás, no tienen por qué saberlo, ¿eh? Tetracloruro de carbono. Hermoso, muy bien. Tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono se llama así, o sea, ustedes ven el nombre y tiene como bastante sentido el nombre, ¿no? Porque es tetracloruro, después van a ver por qué esto se llama cloruro, no ahora. Uy, esperen que mi WhatsApp está, lo voy a sacar porque va a empezar a sonar un montón. Arre, no, no suena tanto, pero bueno, después van a ver por qué esto se llama cloruro, lo vamos a ver un poquito más adelante, de hecho será el tema que viene, el tema siguiente, después de TREPEP. Se llama tetracloruro porque son 4 de estos entes denominados cloruros, después lo van a ver, de carbono. Bien, entonces, lo primero que vamos a pensar es en qué tipo de unión vamos a hacer, porque ustedes recuerden que lo último que habíamos hablado era acerca de que nosotros íbamos a clasificar a las uniones químicas en uniones iónicas y uniones covalentes, ¿sí? Entonces, hacíamos esa clasificación para poder hacer, digamos, para poder eh, describir las uniones de un compuesto. Pero en realidad, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que no era tan así? No es que algo es o blanco o negro, o covalente o iónico. ¿Sí? No es tan así, no es tan o blanco o negro. O sea que hay como un intermedio, ¿sí? Es decir, los enlaces van a tener un porcentaje de covalencia y un porcentaje de carácter iónico, ¿sí? Hay enlaces que son recontra iónicos y hay enlaces que son recontra covalentes, pero nunca al 100%, ¿sí? Entonces, ahora nosotros sí vamos a hablar de uniones iónicas o covalentes, así, más blanco-negro, pero solamente para poder hacer los ejercicios. Ustedes después saben, por lo que ya habíamos hablado, que no es tan así, no es tan tajante todo, ¿sí? Pero para hacer los ejercicios sí debemos, por ejemplo, vemos este compuesto y tenemos que decir, bueno, ¿qué unión hacemos? ¿Iónica o covalente? Eso sí lo tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que hacer esa distinción para ver qué unión hacemos. Entonces les pregunto, el carbono, ¿qué tipo de elemento es? Y el cloro, ¿qué tipo de elemento es? O sea, si es un elemento metálico o no metálico, esa es la pregunta. Son dos no metales. Son dos no metales. Excelente. Perfecto, o sea que son dos no metales. Lindo. Estoy haciendo esto porque después yo le saco captura a la pantalla, esta gigante, le saco captura y se las mando por el campus, ¿sí? Por eso es que hago todos estos dibujitos y que queda así bonito. Bien, son dos no metales. Y entre no metales, ¿qué tipo de unión podemos hacer? La covalente. Excelente, la covalente. Bien. Entonces, vamos a ver quién me cuenta, digamos. Bueno, quedó bastante bien. ¿Quién me cuenta cuál es la característica de la unión covalente? O sea, yo acá bueno, les voy a enseñar bien cómo se hace, cómo se distribuyen bien los átomos y qué sé yo, pero ¿qué característica tiene la unión covalente? ¿Qué va a pasar con los electrones? Se Comparten. comparten. Hermoso, se van a compartir, perfecto. ¿Y a alguien se le ocurre por qué entre dos no metales los electrones se van a compartir y no se van a ceder y a tomar?
Porque a los dos les conviene compartir un electrón para llegar a su configuración. A ver, acordate que nunca, o sea, nunca no, no. Acordate que puede que sea uno o pueden que sean varios los que se compartan, ¿sí? Eso por un lado. O sea, que no tiene por qué ser uno el que se comparte. O sea, capaz que vos quisiste decir compartir uno como compartir varios, ¿sí? Y esto de que llegan a 8 electrones en su último nivel de energía, esto sucede también con las uniones iónicas. Es decir, llegar a la estabilidad es al fin y al cabo digamos, el fin máximo de hacer una unión química. O sea, los átomos se unen para llegar a una estabilidad. Pero mira, voy a repetir la pregunta. ¿Por qué los no metales, específicamente, por qué los no metales hacen uniones covalentes y no hacen uniones iónicas? Profe, ¿tiene que ver por su electronegatividad? Exactamente, perfecto. Sí, exacto. No hay Porque, iones, ¿cómo? no hay iones. Exacto, no hay iones, es verdad. O sea, en la unión covalente no hay iones. ¿Por qué? Porque nadie cede y nadie toma. ¿Sí? Entonces, eso está perfecto, no hay iones. Los no metales hacen uniones covalentes, por lo que decía la compañera, acerca de la electronegatividad, ¿sí? Es decir, como los no metales son elementos muy electronegativos, ¿sí? En función, o sea, ustedes piensen, ya que estamos, siempre, yo les digo todo esto porque estamos como repasando. Todo el tiempo estamos repasando todo, ¿sí? Si yo tengo una tabla así, recuerden que la electronegatividad crecía así. Oh, no puedo creer la prolijidad de este dibujo. O sea, crecía hacia arriba y hacia la derecha, la electronegatividad, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que acá teníamos, por ejemplo, al flúor? Acá teníamos al flúor, que era el más electronegativo, y hablábamos un montón del francio. ¿Se acuerdan esa clase que hablamos del francio y del flúor? Bueno, entonces, los no metales, todos los no metales están por acá, ¿o no? Están por esta zona, digamos. Por acá andan los no metales. Entonces, fíjense que todos los no metales como característica importante son muy electronegativos. Y si son muy electronegativos, eso quiere decir que tienden a atraer hacia sí, hacia su núcleo, a los electrones. Entonces, si por ejemplo, el carbono, es muy electronegativo y tiende a atraer los electrones hacia su núcleo, y este también es muy electronegativo y tiende a hacer exactamente lo mismo, ninguno de los dos va a ceder. ¿Sí? Esto es como una cuestión lógica de la unión covalente. La unión covalente se da entre elementos muy electronegativos porque ninguno de los dos va a ceder. Los dos tienen la propiedad intrínseca de atraer hacia su núcleo los electrones. Por eso es que hacen uniones covalentes entre no metales. ¿Se entendió? Sí, profe. Hermoso. Bien. Bien. Fíjense que esto se trata de integrar los contenidos. ¿Ven que todo cierra? ¿Sí? Nosotros vemos, no sé, separadamente electronegatividad y bueno, lo entienden, cierra, perfecto. Pero ahora estamos haciendo un compuesto covalente que supuestamente nada tiene que ver con la electronegatividad y tiene todo que ver. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la unión química como tal. Para hacer una unión covalente, lo que yo voy a hacer es compartir electrones. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a disponer los átomos de la manera más simétrica que se pueda. ¿Sí? Fíjense que yo tengo un átomo central, este va a ser el átomo central porque es el átomo que está en menor proporción, el carbono, y tengo 4 cloros que van a ser los átomos más periféricos. Entonces, yo voy a escribir al átomo central, ¿sí? Al que está en menor proporción, que es el carbono, y luego voy a escribir a todos los átomos periféricos. Espera. Ay, no, borré algo que no tenía que borrar. Bueno, igual no es tan importante el nombre, pero como después les hago capturita, como que queda tan linda la capturita. Voy a escribir a todos los cloros, ¿sí? En forma simétrica. Este me quedó como más para allá, pero no debería, ¿eh? O sea, tiene que quedar. Ahí está. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a pensar, ¿sí? En cuántos electrones van a poner en juego cada uno de ellos. Es decir, vamos a ver cuántos electrones pone en juego el carbono y cuántos electrones pone en juego el cloro para hacer la unión química. ¿Cómo hacemos para saber cuántos electrones pone en juego cada uno? ¿Cómo se hace eso?
en la vida real. Nos ¿Qué hacemos? fijamos en el grupo. Hermoso. Y antes, Según la configuración electrónica externa. exacto, están afiladísimos, mal, muy, muy afilados. Muy. Es más, me dan ganas de como de apretar el acelerador con ustedes. Configuración electrónica del carbono, ¿sí? Recuerden que hay dos maneras para saber cuántos electrones pone en juego cada uno de los elementos. Una de las formas es hacer la configuración electrónica y ahora vamos a analizarlo, si ahora lo hacemos ya, o si no, mirar en el grupo, ¿sí? En el grupo de la tabla periódica. Eso es el que yo llamo famoso atajo, ¿sí? Que está lindo hacerlo también. Pero vamos a hacer con la configuración electrónica, así también ustedes practican configuración electrónica, ¿sí? Y practicamos qué significaba la configuración, qué implicaba, ¿sí? Hago así rápidamente porque, o sea, el diagrama de las diagonales es más largo, ustedes ya lo saben, ya lo conocen, ya lo vimos, pero lo hago así más corto porque si no, ¿sí? Vamos a estar... Profe, aparte de mirar el grupo, ¿había dicho algo de número másico o atómico? Para la configuración electrónica, Sí, para la configuración electrónica vos vas a mirar el número atómico porque el número atómico es el que te va a decir cuántos electrones vos vas a poner en la configuración electrónica, ¿o no? ok, sí, sí. ¿No? Claro. Sí. Es más, mira, yo no sé quién está hablando, pero... Mariano, Mariano. Sí. Mariano, ¿cuál es el número atómico del carbono? no tengo la tabla, pero puede ser 4 o 6, tiro así porque... Bien, bien. Te acordabas muy bien, la verdad que muy bien. 6, genial, 6, muy bien. El carbono tiene el número Z, que es 6. Ahora, ustedes se acuerdan que habíamos hablado acerca de que el número Z nos decía cuántos ¿qué tenía el carbono? Protones. Bien, protones, ¿no? O sea, eran 6 protones. El Z es igual al número de protones. Y acá también es igual al número de electrones, ¿por qué? Porque estamos hablando de un átomo neutro. Estamos en un contexto donde el átomo es neutro, ¿o no? ¿Se entiende esto? Sí, para átomo neutro. Perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Entonces, vamos a hacer la configuración, ¿sí? Recuerden que empezamos por acá y seguimos por acá, después empezamos por acá, seguimos por acá, ¿sí? Entonces vamos a decir 1s2, 2s2, ¿sí? Después sigo por acá, 2p, ¿cuánto? 2. 2, excelente, 2, ¿sí? O sea, no se pasen ahí porque lo que ustedes tienen que poner son 6 electrones nada más, ¿de acuerdo? Bien, ahora, estos son los electrones totales del carbono, son todos los electrones que tiene el carbono. Yo lo que debo hacer es discriminar entre los electrones que va a poner en juego en la unión química, es decir, los electrones externos que tenga el carbono. ¿Cómo hago para hacer esa discriminación? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ver cuál es el gas noble anterior al carbono. Me dirán ustedes, recuerden que los gases nobles son la última columna, esto lo hice como... El helio, María. El helio, exactamente, perfecto, el que lo dijo, bien. Es la última columna, ¿no? O sea, el Claro. grupo... ¿Está? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, esto que está acá, miren, esto, o sea, 1s2, la configuración 1s2 es el helio. Esto es el helio, ¿sí? ¿Ven? Entonces, todo lo que sobra, ¿sí? Lo vamos a denominar configuración electrónica externa. Y la configuración electrónica externa es la que me va a decir a mí cuántos electrones va a poner en juego este átomo. En este caso, va a poner en juego 4. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Hermoso. Ahora, como dijo la compañera, no sé quién era, pero como dijo la compañera, ella tiró, miraron el grupo, ¿no? Para saber cuántos electrones iba a poner en juego el carbono. Perfecto. O sea, ese es el atajo. Si ustedes van al carbono, que está por acá, ¿sí? Van a ver que está en el grupo 4. ¡Ay! ¿Qué hice? Paren, ¿eh? Van a ver que está en el grupo 4. Y de nuevo ustedes hacen lo mismo. Ahí está. En el grupo 4A, ¿sí? Por eso es que yo voy a decir que el carbono tiene 4 electrones externos que va a poner en juego en la unión química, ¿sí? Pueden hacerlo, o sea, es lindo hacerlo con la configuración electrónica, ¿por qué? Porque uno hace todo el camino,
digamos, cuando hace la configuración electrónica, ¿sí? Uno como que repasa todo cuando hace la configuración. Se fija cuál es el Z del carbono y ese Z lo asocia con el número de electrones, porque es un átomo neutro. Utilizan la regla de las diagonales para hacer esto y van mirando los diferentes orbitales. Es decir, está lindo hacerlo con la configuración electrónica porque uno repasa bien todos los contenidos, ¿sí? Pero si uno está más apuradón, puede ir directamente al grupo y ya, ¿sí? Bien. Profe, no me quedó claro por qué 1S2, 2S2 y 2P2. Porque vos, acordate que lo que tenés que hacer es hacer la configuración electrónica de los electrones que tenga el carbono. O sea, el carbono tiene solamente 6 electrones. Ah, ok, perfecto. ¿Está? Entonces, si vos ponías acá 2p6, ponele, viste que el orbital P alcanza hasta 6 electrones. Si vos ponías un 6 Claro. acá, ponías 10. 10, claro. Genial, perfecto. Bien, entonces, hagamos exactamente lo mismo, si quieren un poquito más rápido, pues ustedes están re afilados, mal. Igual, profe, creo que a todos de química como que la mejor que llevamos. Perdón, ¿es la que mejor llevan, me dijiste? Sí, re. Creo, entre todos. Qué bueno. Creo que Ay, bueno, qué bueno. Me alegraron un montón. Qué bueno que me digan eso. Qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo. Ah, y yo también los quiero un montón. Bueno, yo soy como cuando me dicen alguna cosa así, yo enseguida me pongo a llorar, así que no me tienten, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el cloro. Bien, sí. Yo cuando me despido a fin de año, cuando me despido de los grupos, lloro, de todos los grupos, siempre. Pero lloro de corazón porque me cuesta, me cuesta dejar, digamos, de verlos. Bueno, para el cloro entonces, miremos cuál es el Z del cloro. A ver quién me dice. 17. 17, bien. Bien. Yo no sé cómo harán las maestras jardineras, ¿no? Bueno, maestras jardineras que están con unos bebotes que me los llevo a mi casa todo. Vamos a completar con la regla de las diagonales 17 electrones. Bien, entonces empecemos. 1s2, 2s2, 2p6. Es siempre lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno hace una configuración electrónica, cuando haces una, después puedes hacer 1000, porque es lo mismo siempre, ¿sí? Yo esto se los dije el día que les enseñé a hacer una configuración electrónica, les dije, esto no tiene, digamos, tanto rigor, es bastante ameno, es bastante fácil de hacer, ¿sí? O sea, siempre es lo mismo, siempre empiezo por acá. Es más, cuando hagan algunas configuraciones ya de repente van a escribir esto sin ver. Yo esto lo escribí sin ver porque es obvio ya, ¿sí? Bien, entonces hasta acá tengo 10 electrones, después sigo con 3s2, ¿sí? Y después sigo con 3p6, ¿sí? Pero no voy a escribir 3p6, voy a escribir 3p5. 5. ¿Sí? Perfecto, bien. Entonces, fíjense cómo yo escribí 17 electrones, ¿sí? Acá voy a hacer exactamente la misma dinámica de antes, es decir, me van a decir cuál es el gas noble anterior al cloro. El neón. Perfecto. Y el neón tiene 10 electrones. 10. Hermoso. O sea que este es el neón. Bueno. Bien. Y todo lo que sobra es la configuración electrónica externa, ¿sí? Que me va a decir que yo voy a tener 7 electrones externos, ¿sí? Así se los dejo bien bonito para la foto. Ahí estamos. Bien. Entonces, yo voy a tener 4 electrones externos para el carbono y 7 electrones externos para el cloro. Si ustedes van a la tabla y al atajo que le gusta a su compañera, van a encontrar el cloro por acá. No, mentira, está abajo del flúor. Qué burro, póngale 0. Van a encontrar al cloro debajo del flúor y está en el grupo 7, ¿sí? Así que, nada. Ahí está el atajo, el famoso atajo. Esperen que no puedo poner... Ahí está. Bien, entonces ahora, teniendo esto, o sea, teniendo estos 4 electrones externos del carbono y teniendo estos 7 electrones externos del cloro, vamos a hacer la estructura de Lewis de este compuesto.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir de un color los electrones del cloro y de otro color los electrones del carbono, ¿sí? Entonces, miren esto. El cloro tiene 7 electrones externos y va a requerir ¿qué cosa para llegar a la estabilidad? 1. Exacto. Entonces, vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a escribir los 7 de todos los cloros porque es lo mismo. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no lo hice más prolijo desde el principio? Bueno. Entonces, vamos a ir a cada uno de los... Ponerle con este celestito. Miren. Este cloro tiene 7 electrones externos propios, ¿sí? Más uno que le va a prestar al carbono, lo vamos a hacer con un, por ejemplo, con una crucecita celeste, ¿sí? Este es el electrón del carbono. Entonces, este cloro queda con 8 electrones, ¿sí? 8 electrones externos, que es al fin y al cabo su estabilidad, ¿sí? O sea, la famosa regla del octeto, de la que habíamos hablado antes, ¿sí? Bien, después tenemos este carbono, al igual que presta 1 al cloro, a este cloro, perdón, le va a prestar 1 a este cloro también. Y le va a prestar 1 a este cloro también. Y le va a prestar 1 a este cloro también. ¿Sí? Por lo tanto, los 4 cloros, o sea, este cloro, el que está arriba, este otro cloro, ¿sí? Y este cloro, van a quedar todos con 8 electrones externos, que es al fin y al cabo la estabilidad. Es decir, recuerden la regla del octeto. La regla del octeto, recuérdenla como una forma de pensar lo que es más favorable energéticamente para los átomos. Es decir, ustedes piensen siempre y recuerden siempre que los sistemas en la naturaleza tienden a la menor energía, ¿sí? Entonces, en el caso de los átomos es exactamente lo mismo, o sea, el sistema átomo va a tender a la menor energía posible. ¿Y cómo hace para tender a esa menor energía? Bueno, teniendo 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Piénsenlo así. O sea, es algo caprichoso esos 8 electrones. Bueno, no sé qué análisis habrán hecho para llegar a pensar bueno, que esa es la estabilidad. Podemos entender que eso es estable, nosotros, digamos, porque son los gases nobles los que tienen 8 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Y ellos son estables y ellos no reaccionan con nada, porque no lo requieren, ¿sí? Así que bueno, recuerden eso, ¿sí? Recuerden la regla del octeto en función de una estabilidad energética, como un sistema de menor energía, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos dicho que el cloro tenía 7 electrones externos más 1 que le prestaba el carbono, 8. Este lo mismo, 7 electrones externos propios más 1 que le presta el carbono, 8 y así. Y ahora veamos qué le pasó al carbono. El carbono tiene 4 electrones propios, que son los celestes, ¿sí? Más 1, 2, 3, 4, que también son compartidos por los referentes cloros que tiene alrededor, entonces va a quedar también con 8, ¿sí? Bueno, me quedó media rara la cosita esta, ¿no? Media fea. ¿Sí? Entonces, esto queda así. Profe, Sí. para dibujarlo, ¿nosotros también tenemos que hacer esos círculos o solo con los circulitos y las X ya alcanzaría? Yo quisiera que vos lo hagas con los círculos, pero porque me parece que se entiende más. O sea, pero se entiende más digamos, para ustedes. Es como más claro para Sí, ustedes, sí, gracias. ¿no? Porque vos fíjate que esto es algo más personal. Ustedes van a ser docentes y cada uno va a tener también su forma, obvio, ¿no? Pero personalmente yo pienso que cuando uno hace todo el circulito y en el centro tiene el átomo correspondiente, entonces el círculo a mí me permite ver cuántos electrones tiene alrededor. ¿Ven que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Entonces es como claro para mí que el carbono queda con 8 electrones externos. Como que a mí me genera claridad. Igual que, no sé, este cloro, ponele, que tiene 7 propios, ¿ven? Más 1 que es prestado por el carbono, ¿no? Acá se están compartiendo todos los electrones, obviamente. Entonces a mí me permite ver que hay 8 electrones externos, no sé, ¿sí? Hay gente que por ahí lo que hace Sí, es... sí, profe. Genial. Hay gente que solamente marca esto, por ejemplo. Capaz que lo habrán visto, no sé, es una cosa así que hacen. Mira.
Hacen como una cosa así, no sé, les hago una unión entre el carbono y el cloro, solamente una, ¿eh? Pero hacen una cosa así, ponele que sea así y hacen esto. A mí esta me pone muy nerviosa. No me gusta. No me gusta porque A siento mí me que- la enseñaron de esa manera. Claro, sí, yo sé que esto se enseña así, conozco muchos colegas que lo enseñan así, pero no está mal, está perfecta. A mí no me gusta. A mí no me gusta porque cuando se pone un poquito más heavy, más grande la molécula, es como que a mí me confunde. No me gusta. Nunca me gustó corregirlo así tampoco. Pero si a ustedes les gusta hacerlo así, háganlo como a ustedes les parezca. Obviamente. Vieron que cuando yo lo aprendí así. Entonces para mí así es como que está re bien. Pero bueno, porque yo lo aprendí así. ¿Sí? No hace falta que ustedes después van a tomar criterio y van a decir si tenía razón lo que decía la profesora o no. La verdad que no, a mí me parece mejor así, de este modo, qué sé yo. Después Profe, sí, ¿puede ser que en los libros ese tipo así de dibujo del carbono y en los 4 cloro aparece con una línea? sí, eso mira, Cuando es uno o 2 líneas. sí, eso es justo lo que estaba por hacer acá abajo, mira. Exactamente eso iba a hacer. El modelo de estructura de Lewis, profe. Esto es estructura de Lewis. Esto que hicimos acá, esto es estructura de Lewis. La de las quinitas es otra estructura. Claro, esto es estructura de Lewis, miren. Esto es estructura de Lewis, esto. ¿Sí? Claro, Y- yo la conocía con las líneas, no había visto los circulitos. Ah, bien. Y esto que está acá abajo que vamos a hacer ahora, eso se llama fórmula semidesarrollada. ¿Con Uno cuando... enlace? Sí, ¿qué? Perdón. ¿Con enlace la desarrollada? ¿Cómo? No, no es con enlace, ¿no? No se llama enlace con las rayitas. Sí, vamos a hacer un enlace. Sí, vamos a representar un enlace que tiene un par de electrones. Ven que, por ejemplo, entre este carbono y este cloro yo tengo un par de electrones. Y eso lo voy a simbolizar con una rayita. Ah, ok, buenísimo. Entre este carbono y este cloro, una rayita. Entre este carbono y este cloro, una rayita. Y entre este carbono y este cloro, una rayita. Cuando volvamos, cuando se corte la reunión y volvamos, vamos a hacer un compuesto donde no haya una rayita nomás. Va a haber un par de rayitas. Y van a entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero básicamente, profe, nos queda un minuto. Sí. Lo hice, lo hice pensando en que justo cuando empecemos la otra, ya hacemos el dióxido de carbono, que ahí tenemos dobles enlaces. Entonces, cuando ustedes hagan una estructura de Lewis, tienen que hacer esto, ¿sí? Es decir, con los electrones. Bueno, ahora les voy a contar algo de los electrones, que es más filosófico, pero se los voy a contar ahora cuando volvamos. Y después tienen que hacer la fórmula semidesarrollada, que es esta, que es con los enlaces, ¿sí? Así queda bien, digamos, esto es como una forma más simplificada de hacer esto, en realidad, es lo mismo, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que esto, obviamente que es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, esto es como más ordenadito, o sea, uno cuando hace la estructura de Lewis de un compuesto covalente, siempre lo que hace es esto y después escribe esto, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, más ordenado, ¿no? Bueno, cuando se corte, volvemos a meternos, ¿sí? Ahora vamos a ver un compuesto, que es el dióxido de carbono, donde no vamos a tener solamente simples enlaces, es decir, un par de electrones, sino que vamos a tener 2 pares de electrones, ¿sí? Y ahí van a ver cómo se escribe, y es más o menos lo mismo, pero vamos a ver cómo queda ordenado, sobre todo, porque